6 urte komunio egin da, gure amasana hiltzan el 17 de agosto nazionalak Tolosan sartu zianian. Una Tolosa muy fabril. Kolegioan hasi ginen. El pueblo era entonces muy religioso. Eta gero azaldian pasiatzea monjakin. Existían los del movimiento. Eta ez dineik eta ez errezegendu ikusten. La gente obedecía. Banku batian eseri eta neskamutilak egoten ginen antzen. El que no se metía en política, nada, ese nada. Y a mí me dijeron, tienes que ir a aprender solfeo, y allí fui. Y allí aprendí pues los 4 años de solfeo. El día 7 de diciembre urtero jutezala kolegioa. Él tocaba el piano y tú cantabas. Y él te decía, no, aquí no has hecho el puntillo. Baina behatortzezan, failuak eta kentzea. Mucha paciencia y sin cobrar nada. Lo hacía. Zatekan esatezun, ez gendula ondo kantatzen, beak eskribitu zun bezala. Y levantaba las manos y decía, estás desafinando. Los que salían mejor solfeo y mejor oído y mejor voz, pues les decía a ver si querían ir de tiples a Santa María a cantar. Y en casa me vino el padre y me ha dicho don Eduardo que tienes que ir de tiple, pues a obedecer. Entonces no era como ahora. Solía estar de rodillas allá en el coro rezando, pero horas. Y pues yo me quedé asombrado, no conocía lo que era la cultura vasca, y hablaba, y era un hombre muy culto, y hablaba pues eso de lo que había sido Tolosa y de lo que había sido Felipe Gorriti y todo esto, ¿no? Y una buena persona, hizo por la cultura y por la cultura musical y por todo. Luego dirigía los coros, el coro de Santa María, ya los días solemnes, las misas mayores, las dirigía, y en pocos sitios de España se celebrarían con la orquesta, y solía pagar de su bolsillo a los que iban allá a cantar. Estaba Galicia, estaba Olano, que era un barítono muy bueno. Pedías permiso en los escolapios, tengo que ir a cantar el funeral. Se cantaban en los funerales y don Eduardo componía obras para cantar precisamente el día de Todos los Santos. Y nosotros los tiples, pues eso, estábamos delante de él allá los primeros, entonces no había mujeres en el coro. Lo que cantan ahora las sopranos, cantábamos los tiples. Pues era parecido a lo que se hace ahora en las procesiones del Corpus. Aurrena jutezian eskolapiloko iturria baseon ba, area jo korreo kaletikan sartzen zian. Entonces íbamos en la procesión, en toda la procesión cantando. La ola negarra deitze ziguten, atzian jute ginenak. Cuando pasa el Santísimo y los cosas, pues que estamos los del coro y cantamos, ¿no? Allá los motetes del Corpus. Yo sigo cantando en el coro parroquial. Musika asko gustatzen zait eta gaina konprobete ditutzen aizenien gauza batea, gustatzen zait jutia. Las obras que cantábamos entonces, algunas de esas las cantamos ahora también. Eta ordu eskeo, Jesus, zenbat pasaditu asko, direktore asko behintzat. Y disfruto, hoy tenemos ensayo. Yo voy al ensayo pues contento, cantamos a 3 o 4 voces, con órgano. Eskerrak eman aurrena, olako musika ona induelako, eta segitzeko hortan,
oso guztua gaudela, musika horrekin oso polita data.